Zbigniew Brzezinski ha dicho que el problema presente en proyección desplazada para los Estados Unidos es la unidad chino-rusa. Sin embargo, junto con eso, creo que es un elemento que no hay que perder de vista en ningún momento para analizar la realidad planetaria, hay otras pequeñas pesadillas que vive Estados Unidos. Por ejemplo, el resto de los integrantes de la Organización para la Cooperación de Shanghái, la renovada cercanía de Irán con el bloque multilateral, la unidad traída de los pelos, complicada, forzada, entre Rusia y Turquía, que cambia el mapa de la región. En esa clave hay que observar determinados movimientos terroristas y no dejarse llevar por imprecaciones en árabe o llamados a Alá, porque, a decir verdad, cuando uno desarrolla el perfil jaurechiano y se pregunta a quién beneficia, a quién perjudica, se puede llegar a encontrar con algunas sorpresas. Lo que sí es seguro es que no benefician ni los hechos acaecidos en Berlín, ni los más recientes en Turquía, no benefician a los pueblos árabes. Para analizar la realidad planetaria, tenemos como invitado a un periodista especializado en temas internacionales que seguimos habitualmente, que hemos tenido al aire telefónicamente en la radio, pero que queríamos que estuviera en la hora de los pueblos compartiendo el análisis con nosotros. Bienvenido, Sergio Ortiz. Muchas gracias, Gabriel. Un placer que estés aquí. Lo mismo para mí. Muchas gracias. Contame tu impresión para arrancar desde algún punto, después vamos a derivar hacia otro más general, sobre el ataque en contra del embajador ruso en Turquía. Bueno, obviamente repudiable de todo punto de vista. Incluso fue un asesinato a traición, ¿no? Un detalle, pero que 8 tiros por la espalda... no es precisamente un enfrentamiento. Exactamente, ¿no? Y como decís vos, no se sabe exactamente qué organización, qué pertenencia, pero lo objetivo es que se produce el atentado, primero orientado hacia un embajador que no era cualquier embajador, según lo que yo he podido leer. Era un cuadro político muy importante de Rusia, del equipo de Putin, que justamente había estado trabajando duro para, entre dos países que tienen numerosas diferencias como Rusia y Turquía, limar esas asperezas y acercarlas en función de encontrar una salida a la situación de Siria, ¿no? Y en esas condiciones justamente no matan a cualquier embajador, matan a ese. Me parece que obviamente es un castigo a esa política y buscar, si fuera posible, que creo que no lo van a conseguir, que a su vez Putin y el gobierno ruso, no sé, dejados llevar por una reacción primaria que no van a tener, dinamitara o afectara esos acuerdos entre Moscú y Ankara. No ha sido así, a tal punto que al día siguiente de ese asesinato hubo una reunión de cancilleres en Moscú entre el canciller ruso, el canciller de Irán y el mismo canciller turco, ¿no? Para ver cómo siguen esos acuerdos en relación a la situación de Siria. Putin la vio venir al vuelo y dijo, no van a afectar la unidad. Exactamente, al contrario. Y eso que no son dos países que se lleven muy bien, que digamos. Porque en realidad Turquía, me parece bien no repasar el pasado que afecte, como para afectar las construcciones presentes, pero lo que está ocurriendo, Turquía como territorio de violencia, es responsabilidad también del oportunismo de Erdogan, ¿no? Que durante varios años respaldó, lo sigue haciendo de manera alarmada, a sectores que son considerados opositores moderados, en realidad son también bandas que damnifican el orden institucional en Siria. Por supuesto. En ese sentido, me parece que el presidente sirio durante muchos años le dijo a las potencias occidentales: ustedes están fomentando y apoyando y financiando de mil maneras al terrorismo en Siria. Y me parece que a la luz de lo que aconteció, cuando se fue develando el nexo entre Arabia Saudita, Qatar, misma Turquía, con estas bandas, obviamente con Estados Unidos, con la OTAN, etc., no importa si es la brigada Al-Nusra, si es el ISIS, exactamente cuál es, pero en definitiva forma parte de todo ese sector que a partir del año 2011 en adelante metió a Siria en un baño de sangre
y que ha provocado hasta el día de hoy entre 350 a 400.000 muertos, ¿no? Inclusive en el primer pase, ¿no?, de la salida de la defensa, a veces se busca si el origen es externo o interno. Por ejemplo, aquellos que hablan del respaldo desde Ankara a los sectores moderados, seguimos con las comillas, pueden llegar a pensar que eran fuerzas interiores turcas que están muy enojadas con Bashar al-Assad. Otros, por supuesto, pueden hablar de la manipulación de fuerzas terroristas por parte de OTAN y de la CIA para generar este tipo de división entre los que están construyendo la unidad. Creo que en ese sentido no habría que preocuparse demasiado, sí, en el sentido jurídico, para poder castigar al verdadero responsable, pero en la interpretación política, comprender que en ambos casos se está trabajando en la misma dirección. Lo que no se tolera es el acuerdo entre Turquía y Rusia. Y lo que no se tolera es el establecimiento del bloque chino-ruso, que está estableciendo vínculos en derredor que dejan de lado a Estados Unidos, es decir, dejan de lado la lógica acumulativa norteamericana. Sí, y en particular en este caso, Gabriel, yo te diría que también son una muestra de desesperación, de derrota, un manotazo de ahogado, por la evolución político-militar de la situación en Siria, ¿no?, donde justamente Bashar al-Assad, con el apoyo de Irán, con el apoyo de Rusia, político y militar, también en el caso de Irán, de Hezbollah del Líbano, etcétera, más su propia fuerza, que no hay que pasar por alto, digamos. Los sirios han peleado mucho. Bueno, habían recuperado, entre otras partes, de su territorio, últimamente la ciudad de Alepo, después de 4 años de lucha contra estos grupos financiados y apoyados justamente por la OTAN, por Turquía, de distintas maneras, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, ¿no? Así que me parece que la muerte del embajador ruso en Turquía es una muestra de desesperación y de derrota también. Porque de aquellos... está bien eso, porque en realidad el proyecto original es reproducir la tormenta del desierto en todos lados, es decir, invadir con ejércitos regulares, como justamente en Siria se puso el freno, mucho por la claridad de Irán para guardar su propia integridad en la zona, pero también por la intervención ruso-china y por el decir internacional del Papa, con una incidencia creo que lo suficientemente apreciable como para cooperar en ese proceso de paz, frente a la imposibilidad de llegar como en Libia, como en Irak, y barrer directamente con naciones enteras. El imperio ha empezado a armar estas células terroristas tomando el modelo Al-Qaeda como elemento de desestabilización de la región, y con la pérfida, a mi entender, maniobra de hacerlos pasar por árabes. Una cosa, más allá del lugar donde nazcan, ¿no? Digo, esa identidad, la defensa del islamismo y la opinión pública occidental señalando, claro, son muy violentos los árabes, ¿no? Sí, sí, no. En todo caso, los más violentos son sus sponsors, de esos grupos, digamos, ¿no? Es así. Vos señalás el papel del Papa Francisco y yo creo que vale la pena subrayarlo, porque en 2013 que él asume como Papa, y entre el 2013 y el 2014 fue donde se vivió el pico de intentos por, sobre todo Obama y sus socios de la OTAN, directamente por lanzar contra Siria una de esas tormentas del desierto que vos citabas, ¿no? Y ahí, por supuesto, en orden de importancia, el pueblo sirio, su gobierno, sus aliados en la región, etcétera, pero también el Papa Francisco, me parece que fue una ayuda para evitar eso, y bueno, y ahí se entró en una negociación que a veces se cortó, a veces siguió, pero mientras tanto en el campo de batalla el gobierno sirio y su pueblo resistieron y combatieron a estos sectores que estábamos mencionando. Y que por eso mismo te digo, ya que vos mencionabas los análisis internacionales al respecto, yo quiero decir que discrepo absolutamente con el enfoque que le dio Eduardo Febro de Página 12 a este tema, días atrás, la semana esta, donde para él prácticamente el gobierno de Bashar al-Assad es una genocida dictadura, es un asesino, ni siquiera la teoría de los 2 demonios, maldita teoría, pero que en este caso ni siquiera eso, se ubica a la derecha ubicando al gobierno sirio como el responsable de todo lo que ocurrió. Cuando, repito, para todo este arco político, gubernamental, religioso, en fin, diplomático de fuerzas, ahí había una agresión, una invasión, matices más, matices menos,
y que había que buscar una solución que incluyera al gobierno de Bashar al-Assad. En cambio, esta lectura de Febro es, este es el causante de todo. En definitiva, hay que tirarlo, hay que matarlo, hay que sacarlo del medio a como dé lugar, ¿no? Así que, como soy lector de Página 12, no lo critico desde la derecha en este caso, quiero hacer esa salvedad, porque otros medios monopólicos que sí detesto, como Clarinete o Gaceta Ganadera, en cambio, en esto se siguieron manteniendo con la teoría de los dos demonios, ¿no? Es interesante, Página, que es un territorio en disputa también, ¿no? Una de cal y una de arena. No se permitiría cuestionar al pueblo palestino, por una cuestión de imagen pública, pero tampoco se permite apreciar a los amigos del pueblo palestino, empezando por Hafez al-Assad, ¿no? el padre de Bashar. Un acto en esta semana, La vida por Bashar, traducción, me hace acordar a otros líderes latinoamericanos más cercanos. Vamos a una pausa e incorporamos a una especialista a la discusión. ¿Cómo no? Estamos aquí en La Hora de los Pueblos.